El Real Madrid pasa a octavos de final de la Liga de Campeones con una exhibición ante el Manchester City de Pep Guardiola. En el vídeo de hoy analizaremos los planteamientos de ambos equipos para el partido de vuelta, veremos los datos del encuentro que confirman el dominio del conjunto de Carlo Ancelotti y hablaremos, cómo no, de dos jugadores que están de dulce, Kylian Mbappé y Raúl Asensio. Empezamos el vídeo analizando el planteamiento de Carlo Ancelotti para este partido de vuelta. Fijaos cómo en la fase de salida de balón el Real Madrid cierra con 4 hombres, ya que en este partido no tiene la necesidad de irse mucho al ataque. Mantiene a Fede Valverde como lateral derecho y a Ferland Mendy como el lateral izquierdo, con la vuelta de Rüdiger para formar pareja de centrales junto a Raúl Asensio, con un Ceballos que, como veis en la fase de salida de balón, es el jugador que más se acerca a los centrales para darle una salida al equipo, mandando a Tchouaméni algo más arriba sobre el terreno de juego, y un Bellingham marcado en un cuadrado algo más arriba también sobre el terreno de juego, jugando o moviéndose entre esa zona del centro del campo y la defensa del Manchester City. Pero realmente esta es la formación del Real Madrid cuando se planta ya en campo rival, es decir, cuando ya no está en fase de salida de balón y le toca atacar en posicional. Fijaos cómo ahí sí ya vemos el doble pivote del equipo de Carlo Ancelotti conformado por Ceballos y Tchouaméni, como Bellingham se une algo más al centro del campo que no a la delantera para intentarle dar algo más de fluidez al juego del equipo, que las posesiones tengan algo más de sentido y que no sean demasiado lentas para intentar sorprender al conjunto rival, y desde luego que el Real Madrid lo consiguió, y dejando una última línea de ataque formada por el tridente por excelencia de este Real Madrid: Rodrigo por el costado derecho, Mbappé como el 9 del equipo y Vinicius como el extremo izquierdo, siempre con mucha movilidad tanto de Mbappé como de Vinicius en el costado izquierdo. De hecho, había momentos donde era Vinicius que caía como prácticamente un falso 9 y Mbappé pasaba momentáneamente al costado izquierdo, y lo mismo por el costado derecho. Hay momentos donde vemos a Rodrigo Goes pegado a la línea de banda, como en este caso, y otras ocasiones en las que el brasileño se viene a jugar algo más por dentro. Cuando lo hace es ese el preciso instante en el que Valverde interpreta que debe ser él el jugador que dé profundidad al equipo y pasa a jugar por el costado derecho. De ahí que le haya puesto dos flechitas al futbolista uruguayo, porque cuando Rodrigo está en la banda, Valverde está algo más por dentro, y cuando Rodrigo pasa a jugar por el carril central es Fede Valverde el que coge o el que gana línea de fondo y profundidad por ese costado. Por su parte, Pep Guardiola intentó sorprender al Real Madrid con un planteamiento distinto en este partido de vuelta, sin la presencia de Haaland por lesión en el terreno de juego, pero fijaos que cuando el City ataca, ahora ya lo hace con Nico González como titular, aunque hay que decir que no consiguió mejorar demasiado el equipo con la presencia del exfutbolista del Oporto en el 11 inicial. A mí lo que me choca más es ese rombo por dentro de hasta 5 jugadores del City que no le sirvió de nada al conjunto de Manchester, porque si os fijáis están todos muy cerquita entre sí, pero en una zona donde prácticamente se pisan más, se estorban más que no se ayudan entre ellos. Estáis viendo cómo Foden, Bernardo Silva, Gundogan, Savinho, todos jugando por dentro. Un Real Madrid que también junta a muchos hombres por esa zona, y al final, si no eres muy preciso, es muy complicado superar las líneas de presión del Real Madrid por esa parte del terreno de juego. Luego, lo que sorprende también de esta formación es que la profundidad por las bandas no la aportan ni Foden ni Savinho, sino que la están aportando los dos teóricos laterales, por izquierda Joško Gvardiol y por derecha Kusanov, por lo que al final vemos a un City que tuvo cero profundidad por los costados, ya que los jugadores que estaban moviéndose por esa zona no son extremos puros que puedan encarar en el 1 contra 1 a su marcador, y vemos cómo se desaprovechan las cualidades de jugadores como Savinho o como Foden,
que quizá algo más pegadito a esa banda y no tan juntos entre sí por dentro podrían haber sido de más provecho para el conjunto de Guardiola. Lo último a comentar de este planteamiento del conjunto Sky Blue es la posición de Marmoush, que se puede entender que ante la baja de Haaland juegue como el falso 9 del equipo, pero prácticamente nunca vimos al jugador egipcio buscar desmarques a la espalda de una defensa del Real Madrid que no estaba tan cercana a la portería de Courtois. De hecho, había muchos momentos del partido donde el Real Madrid adelantaba bastante su línea defensiva respecto a su portería, y en esos metros por detrás de la defensa del Real Madrid es por donde seguramente o Marmoush o Savinho, incluso Gundogan, jugadores que llegan de segunda línea, deberían haber buscado esos desmarques que nunca llegaron y que hicieron del City un equipo muy plano. Si nos fijamos ahora en algunos datos de SofaScore, vemos el mapa de las posiciones medias del partido de ayer de ambos equipos. A la izquierda el del Real Madrid, que viene a confirmar lo que hemos comentado. Fijaos cómo se puede deducir, se puede observar a la perfección esa línea defensiva de 4 del Real Madrid, cómo hay un doble pivote formado por Ceballos, el 19, y Tchouaméni, el número 14, con Bellingham haciendo un poco de ancla o de conector del centro del campo con la delantera y dejando arriba a los tres de más calidad, que son Vinicius, Mbappé y Rodrigo. En cambio, en el Manchester City se confirma lo que comentábamos, como hay muchísimo juego por el carril central, muchísimo juego por dentro, juntando a Savinho, a Foden, a Bernardo Silva en una misma zona, pero por las bandas son Guardiola y Kusanov los que dan profundidad al equipo. Al final, ¿qué te queda? Pues un equipo que juega súper comprimido, en el que están todos los jugadores prácticamente pisándose entre ellos y en el que no hay nada de profundidad. Más datos relevantes de este partido. Vamos a ver ahora las pérdidas de balón de algunos jugadores claves del Manchester City y de algunos del Real Madrid. Por parte del conjunto de Guardiola vemos cómo Marmoush pierde hasta 13 veces la posesión del balón. En este caso puede ser más entendible porque Marmoush, al ser el hombre más adelantado del City y jugar contra centrales tan duros como Rudiger y Asensio, pues se puede prever que al no ser un Haaland pues le cueste mucho más retener el balón de espaldas a portería, de ahí las 13 pérdidas de balón. Pero lo más llamativo son las 11 pérdidas de balón de Nico González, que a priori es un futbolista muy fino siempre en el pase y en la entrega, pero en el partido de ayer cometió muchos errores, perdió demasiados balones y de hecho no estuvo nada preciso en sus envíos, de ahí que el City pues le cueste mucho generar peligro ante un Real Madrid muy bien plantado defensivamente. Son 10 pérdidas de Rúben Díaz y 8 de Joško Gvardiol. Estos dos son dos jugadores más de la defensa, sobre todo Rúben Díaz, pero que ya viene un poco a confirmar que el City no estuvo cómodo ni con balón en campo rival, ni tampoco en campo propio. Si lo comparamos con los principales jugadores defensivos del Real Madrid, vemos una gran diferencia. Fijaos cómo no pasan las 5 pérdidas de balón entre los jugadores de la defensa del Real Madrid comparándolos con los del City. Rudiger, 5 pérdidas de balón. Tchouaméni, también 5. Fede Valverde, jugando como lateral, 5 pérdidas de balón. Y atención, porque Raúl Asensio, pese a que en muchas ocasiones estaba bastante cubierto, bastante presionado por los hombres del Manchester City, solo cometió 2 pérdidas de balón que básicamente vienen a confirmar un poco que Raúl Asensio es un futbolista con un muy buen pie, capaz de buscar balones espectaculares a la espalda de la defensa rival. De hecho, el primer gol de Kylian Mbappé viene de un pase espectacular por arriba del futbolista canterano del Real Madrid. Si tú eres el Manchester City y vienes al Bernabéu a intentar remontar una eliminatoria en contra, tienes que marcar tan solo un gol para forzar la prórroga y las estadísticas de pases clave de tus centrocampistas son estas: 2 Gundogan, 2 Bernardo Silva, 1 Phil Foden, te das cuenta de que el equipo claramente ha sido muy inferior, que no has quizá arriesgado lo suficiente en última línea, o que simplemente tu circulación del balón, como se vio en el partido de ayer, ha sido tan lenta que prácticamente nunca te has permitido
conectar pases en zonas donde realmente podían ser dañinas para el rival. De hecho, si comparamos los datos de pases clave de estos tres jugadores del City con otros tres jugadores del Real Madrid, vemos una diferencia significativa, porque por ejemplo Fede Valverde, jugando de lateral derecho, da 4 pases clave, que ya son más que prácticamente los tres jugadores del City juntos. Luego Rodrigo, 3 pases clave, y Jude Bellingham, 3 pases clave, por lo que se demuestra que el City no consiguió llegar a las zonas de peligro necesarias para filtrar ese tipo de envíos. En cambio el Real Madrid, tanto cuando tuvo espacios como cuando no los tuvo y atacaba en estático, siempre conseguía formas de encontrar al hombre libre o de encontrar la jugada que se generase una acción clara de valor gol. Al final, todas las estadísticas las dominan evidentemente los jugadores del Real Madrid. Fijaos en estos datos de WhoScored, como en los tiros totales el Real Madrid tiene un dominio absoluto con 7 disparos de Mbappé, 3 de Vinicius, 3 de Rodrigo por 3 de Foden y 2 de Marmoush. Aquí hay que decir que los 3 disparos de Foden son todos desde larga distancia y prácticamente imposibles de que acaben en gol porque son disparos muy lejanos, y los 2 de Marmoush, ninguno de ellos va a puerta, por lo que al final los del Real Madrid sí que son mucho más cercanos, la mayoría de ellos. También la mayoría de ellos a puerta, así que en esta métrica de los disparos totales el Real Madrid gana con muchísima facilidad, pero es que la diferencia aún se hace más grande, aún se hace más notoria en los tackles, en las entradas. Fijaos como no aparece ni un solo jugador del City por 5 del Real Madrid. Vemos como Rodrigo realiza 4 tackles, Tchouaméni 3, Raúl Asencio 2, Fede Valverde 2, Ceballos 2. Básicamente esta estadística lo que viene a confirmar es que el Real Madrid ganó la mayoría de duelos, fue siempre más fuerte al choque para ganar las entradas, para recuperar balones, y el City fue un equipo muy débil tanto ofensivamente como también defensivamente. De hecho, acabamos con los regates: Mbappé 2, Rodrigo 2, Bellingham 2, Vinicius Jr. 1, y fijaos como el único jugador del City que aparece en esta métrica es Joško Gvardiol, con un regate realizado que, de hecho, Gvardiol no es un extremo como podría ser Savinho o Foden, por lo que viene un poco a indicar que tampoco los jugadores de más carácter ofensivo de este City fueron capaces de encarar a su marcador, y de hecho no recuerdo ni un solo momento en el que Savinho se marchase de su par ni Foden hiciera lo propio. Todo ello también propiciado por ese planteamiento que hemos comentado de Guardiola, colocando a sus dos teóricos extremos muy por dentro, una zona en la que les costaba muchísimo coexistir con sus compañeros y también evidentemente con sus rivales. Quiero que os fijéis ahora en esta estadística, en este mapa del terreno de juego, donde veremos los disparos de ambos equipos y desde qué zonas se producen. El Real Madrid, fijaos como solo un 33% de los disparos totales son desde fuera del área, un 53% desde dentro del área y un 13% desde el área pequeña, es decir, prácticamente el 70% de los disparos del Real Madrid son desde dentro del área, ya sea desde el área pequeña o desde el área grande, pero son todos desde el área del Manchester City. En cambio, los disparos del conjunto de Guardiola vemos como la mayoría de ellos son desde fuera del área, un 67% por un 25% dentro del área y un 8% pequeño dentro del área pequeña, por lo que hay una clara diferencia en la calidad de las ocasiones de cada equipo. Mientras el Real Madrid remata la mayoría de veces desde zonas muy cercanas a Ederson, el Manchester City lo hace desde zonas muy alejadas de Courtois, y con disparos desde tan larga distancia es muy complicado sorprender a tu rival. Quiero acabar el vídeo analizando, comentando los datos más destacados de los tres jugadores que para mí sobresalen, que para mí sacan prácticamente un 10 de nota de este partido por parte del Real Madrid. El primero de ellos es, como no, Kylian Mbappé, autor de un hat-trick. Lo más curioso de todo es que marca 3 goles, pero con unos goles esperados de 1.30, es decir, supera con creces esa línea de los goles esperados. Realiza 2 de 2 en regates, demostrando que el mejor Mbappé está volviendo y que está... Bueno, de hecho ya ha vuelto y está consiguiendo pues ser un jugador decisivo, ya no solo de cara a puertas, sino también a la hora de encarar a su marcador y marcharse de él
con un regate, realiza 2 pases clave en total y un total también de 32 toques de balón, por lo que un partido muy completo de Kylian Mbappé, pero podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de Fede Valverde. Da igual la posición en la que juegue el futbolista uruguayo, que siempre va a conseguir la manera de destacar por encima de sus compañeros. Fijaos como en balones en largo realiza 6 de 8, es decir, 6 desplazamientos en largo buenos de 8 realizados, lo que es una auténtica barbaridad, y más si estás jugando de lateral. En cuanto al tanto por ciento de pases, prácticamente no falla ninguno, solo cuento 4 pases fallados en todo el partido de Fede Valverde, con 55 de 59, que está muy bien. Repito, para jugar de lateral realiza 4 pases clave en total. Recordaréis esos pases tan característicos de Valverde desde el costado derecho al área del City, prácticamente en ese espacio entre portero y defensa, por donde si Mbappé o Vinicius llegan a anticiparse, las jugadas acaban en gol. Ese tipo de pases son los que se convierten en pases clave al superar la defensa y plantarse en el área pequeña los jugadores del Real Madrid, y el futbolista uruguayo solo es regateado un total de 0 veces, es decir, nadie consigue superar en el 1 contra 1 a Fede Valverde. Y acabamos, como no, con Raúl Asensio. Creo que el hype que se está montando con este chico es totalmente entendible. Al principio quizá podía parecer que se estaba hinchando a Raúl Asensio antes de tiempo, pero viendo sus partidos buenos uno detrás de otro, es que es evidente que este tío debe ser titular en el Real Madrid de aquí a final de temporada, y yo creo que en el futuro si nada se tuerce. Fijaos que pese a ser un central, tiene un trato de balón espectacular, porque realiza una asistencia maravillosa para el primer gol de Mbappé. Es cierto que el City está bastante flojo en la acción defensiva, sobre todo Rúben Díaz, pero el pase de Asensio nadie se lo quita, es una auténtica barbaridad. Luego, en cuanto al tanto por ciento de pases, realiza 36 de 38, es decir, solo falla en 2 entregas en todo el partido jugando de central, que lo normal es fallar bastantes pases cuando arriesgas. En cuanto a duelos ganados, 3 de 4, también prácticamente un 100% de efectividad en los duelos, y solo es regateado una vez por algún jugador del Manchester City, por lo que partidazo una vez más de Raúl Asensio. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, en el que hemos analizado la humillación del Real Madrid al Manchester City de Pep Guardiola. Creo que si no había dudas ya en la ida de que el conjunto de Ancelotti fue superior, ya en la vuelta es evidente que el Real Madrid ha merecido pasar a octavos de final, que lo ha hecho con un partido muy convincente. Yo creo que hacía varios encuentros que no veía un partido tan completo del Real Madrid. Puede ser cierto que el City influya en que el juego del Madrid fuese tan alto, pero creo que no hay que subestimar el nivel de este equipo, que cuando consigue meter a sus jugadores de arriba de cara a campo rival, y hablo sobre todo de Rodrigo y de Vinicius, cuando los dos brasileños de las bandas consiguen recibir de cara y ganar metros en conducción con su velocidad, es prácticamente imposible parar a este Real Madrid, básicamente porque se marchan en prácticamente el 99% de sus duelos de su marcador y consiguen encontrar a un jugador que está de dulce, como es Mbappé, que cada balón que recibe prácticamente acaba en gol, por lo que es un Real Madrid que ofensivamente es prácticamente imposible de parar, pero es que luego también defensivamente ha encontrado en Fede Valverde de lateral, en Raúl Asensio de central y en la vuelta de Rüdiger una base en la que intentar mantener porterías a cero, como no lo consiguió al final ayer, pero estuvo a punto de hacerlo. Así que un Real Madrid muy completo que merece pasar a octavos de final, y que creo que este es un poco el camino a seguir para el conjunto de Carlo Ancelotti. Así que este es el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.